Esto es Escena Internacional, podcast producido por Comité, con la colaboración de Rodolfo Sánchez Aizcorbe. La primera noticia de hoy, 28 de septiembre, es que Finlandia instalará una base de la OTAN cerca de su frontera con Rusia. Esto según el ministro de Defensa finlandés, Antti Hakanen, que dijo que la base se ubicará en la localidad de Mikkeli, a menos de 200 kilómetros de la frontera entre Finlandia y Rusia. Señaló que esta base era un mensaje a Rusia de que Finlandia era un miembro de pleno derecho de la OTAN y que esta organización estaba dispuesta a cumplir un papel importante en su defensa en caso de ser necesario. Dijo que en caso de crisis se podía gestionar operaciones terrestres en toda la zona desde esa base. Y en 2025, sin embargo, se anunciará recién el calendario de apertura de las instalaciones y el eventual despliegue de tropas de la OTAN en el país, su dimensión, por ejemplo. Finlandia se integró el año pasado a la OTAN, rompiendo con décadas de no alineamiento militar, de no participar de ninguna alianza, a raíz de la invasión rusa de Ucrania, que fue percibida tanto por Finlandia como por Suecia como una amenaza potencial a su propia seguridad, y por eso ambos pidieron integrarse a la OTAN. La segunda noticia es que no parece probable un acuerdo de cese al fuego en Medio Oriente. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, dijo explícitamente que ni siquiera habían respondido a una iniciativa de aliados occidentales en esta materia, y ante la Asamblea General de Naciones Unidas dijo que Israel estaba ganando la guerra, lo cual hace más probable un conflicto regional, y que sus fuerzas, añadió, seguirían degradando a Hezbollah hasta que alcancen sus objetivos. No especificó cuáles eran en el caso del Líbano, pero al menos mencionó uno que ya había sido anunciado, que era devolver a sus ciudadanos a sus hogares sanos y salvos en el norte de Israel. En cuanto a Hamas, dijo que si no se rinde, Israel luchará hasta la victoria final y traerá a los rehenes. Hasta ahora la mayoría de los que ha rescatado fueron cadáveres, buena parte de ellos asesinados por las propias tropas israelíes cuando bombardearon los lugares donde estaban. Portando dos mapas, dijo que el mundo debía optar entre el mapa de la bendición, que era el de Israel, y el mapa de la maldición, que era el del terrorismo, e incluía Líbano, Irán, Irak, Siria y Yemen. Netanyahu además pidió al Consejo de Seguridad de la ONU que vuelva a imponer sanciones contra Irán para garantizar de que no se convierta en una potencia nuclear, pero dijo al final que las Naciones Unidas tenían un sesgo anti-israelí porque dijo, en la última década se han aprobado más resoluciones contra Israel que contra todo el mundo entero. Uno, esto no es cierto. Dos, sí es cierto que hay más resoluciones críticas de Israel que, por ejemplo, de Irán, pero la razón es bastante sencilla. En el caso de Irán, Corea del Norte o Irak, cuando esos países no cumplieron resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU, en el caso de Irán y de Corea del Norte se aprobaron sanciones en su contra, sanciones económicas, y en el caso de Irak se aprobó el uso de la fuerza contra ese país. En el caso de Israel nunca se aprueban sanciones de parte del Consejo de Seguridad de la ONU, entre otras razones porque cualquier intento de sancionar a Israel ha sido vetado por Estados Unidos. Y entonces, claro, las resoluciones de la ONU lo único que hacen es limitarse a repetir la invocación a Israel para que cumpla con sus obligaciones bajo el derecho internacional y con resoluciones previas de la ONU. Muchas de estas resoluciones empiezan invocando las resoluciones anteriores y pidiendo que las cumpla además de la nueva resolución. Luego se elabora una nueva resolución que pide cumplir con las resoluciones anteriores además de la que se acaba de aprobar, y así sucesivamente. En los otros casos no se produce esta retahíla de resoluciones porque sencillamente se aplica sanciones, cosa que no se hace con Israel. Finalmente, en Bélgica, el gobierno de ese país recriminó a la Iglesia Católica por los abusos sexuales de sacerdotes. Esto en una audiencia entre miembros de la familia real, miembros del gobierno belga
y el propio Papa en la residencia de la familia real en ese país. El primer ministro Alexander De Croo señaló que los abusos sexuales de miembros de la Iglesia contra menores, si bien habían sido reconocidos, necesitaban medidas concretas y que la Iglesia debía asumir responsabilidad por su pasado. El rey Felipe elogió al Papa Francisco por su condena a los abusos sexuales y por haber tomado medidas al respecto, pero dijo que había tardado mucho en escuchar y reconocer a las víctimas. Francisco, por su parte, dijo que la Iglesia debía avergonzarse y pedir perdón, tratar de resolver la situación y hacer todo lo posible para que hechos de este tipo no vuelvan a suceder. Esto a raíz de las revelaciones que han salido a lo largo de aproximadamente un cuarto de siglo, como el hecho de que en 2010, por ejemplo, el obispo de Brujas, Roger Van Helue, se le permitiera dimitir sin castigo tras admitir que había abusado sexualmente de un sobrino suyo durante 13 años. El Papa Francisco no lo apartó del sacerdocio, sino hasta principios de este año. En cuanto al tema de análisis, voy a hablar un poco de la primera noticia para ponerla en contexto, ¿no? Es verosímil creer que Rusia, en caso de imponer su voluntad, como parece posible en Ucrania, digamos, enfilaría luego sus baterías hacia un Estado miembro de la OTAN. Yo personalmente creo que esto es altamente improbable, ¿no? Creo que hay una exageración sobre las capacidades de Rusia para hacer aquello que se le imputa. Por ejemplo, está el hecho de que Ucrania ni siquiera era miembro de la OTAN y sin embargo los países de la OTAN han dedicado una cantidad significativa de recursos en apoyar a Ucrania. Y se apoyaron a Ucrania, que no era un país de la OTAN. En el caso de ataque contra un país de la OTAN, habría la obligación formal de los demás países de la alianza de acudir en auxilio del agredido. Eso está establecido en el artículo 5 de la Carta Atlántica, el tratado constitutivo de la OTAN, que parte del principio de que un ataque contra un miembro de la alianza debe ser considerado un ataque contra todos y que todos tienen la obligación de acudir en defensa del agredido. Si la OTAN, repito, actuó de manera significativa en favor de Ucrania, no siendo miembro de la OTAN, es de suponer que actuaría aún con mayor, digamos, ahínco y recursos para proteger a un miembro de la alianza. Y además se olvida el hecho de que el gasto de defensa de Rusia es bastante menor que el de Estados Unidos, ya no hablemos que el del conjunto de la OTAN. Según CIPRI, el Instituto de Estocolmo para investigaciones sobre la paz internacional, datos de 2022 de CIPRI, en 2022 el gasto de defensa de Estados Unidos equivalía a un 39% del gasto de defensa mundial. Y el gasto de defensa de Rusia equivalía aproximadamente a un 3.9%. Es decir, en 2022, ya iniciada la guerra en Ucrania, y ya habiendo crecido significativamente el gasto de defensa ruso, el gasto de defensa ruso era la 10ª parte que el gasto de defensa de los Estados Unidos. De hecho, el gasto de defensa de los Estados Unidos para 2022, según el Instituto Peterson, era mayor que el gasto de defensa combinado de los 10 países que seguían a Estados Unidos en cuanto a nivel de gasto de defensa en el mundo. Y de esos 10 países cuyo gasto de defensa combinado era inferior al de Estados Unidos, 8 eran países aliados de Estados Unidos, la mayoría de ellos miembros de la OTAN. La OTAN tiene un gasto de defensa que supera entre 15 y 16 veces el gasto de defensa de Rusia. No hay equivalencia posible en el plano convencional, por ejemplo, entre el poderío de la OTAN y el poderío de Rusia. Creer que bajo esas circunstancias Putin sería suficientemente suicida como para lanzar un ataque contra un miembro de la OTAN es francamente absurdo. Claro, alguien diría, pero si Rusia es tan inferior militarmente a los países de la OTAN,
por qué está logrando prevalecer en Ucrania, por qué ha podido capturar más de un 15% del territorio de Ucrania y probablemente lo retendrá tras el fin de la guerra, porque además ya lo ha anexado formalmente. Bueno, Rusia podría eventualmente prevalecer en Ucrania, pero no porque Rusia tenga un poderío militar superior al de la OTAN, sino porque Ucrania es mucho más importante para Rusia que para la OTAN. Recordemos que Ucrania no solo tiene fronteras con Rusia, y en caso de ingresar a la OTAN, cosa que se le había ofrecido a Ucrania, la OTAN podría tener tropas en la frontera misma de Rusia, sino que además recordemos, Ucrania y Rusia fueron parte de un solo país hasta el inicio de la década del 90 del siglo pasado. Ucrania se gobernó desde Moscú durante un par de siglos y además incluso la identidad nacional rusa surge a raíz de un estado medieval surgido en la actual Ucrania, la llamada Rus de Kiev, ¿no? Hay población rusófona en Ucrania. Ucrania tiene mucho más importancia para Rusia que para la OTAN y por eso Rusia ha estado dispuesta a invertir muchos más recursos para prevalecer en Ucrania que los que ha estado dispuesto a invertir la OTAN para apoyar a Ucrania. Rusia ha elevado su gasto de defensa desde el inicio de la guerra en Ucrania hasta un 8% de su PBI. La mayor parte de ese gasto de defensa está dedicado a la guerra en Ucrania. Repito, 8% del PBI. Casi 1 de cada 10 dólares que genera la economía rusa se dedica a la defensa y en particular a la guerra de Ucrania. Cuando uno ve cifras para la OTAN dedica en su conjunto al apoyo a Ucrania menos del 0.2% del PBI combinado de los países de la OTAN. O sea, Rusia dedica una proporción de su economía mucho mayor a la guerra en Ucrania que la proporción de la economía de los países de la OTAN que estos dedican a esa guerra. Lo mismo cabría decir, por lo demás, respecto a Irán. Rara vez se recuerda que según CIPRI, nuevamente, datos de 2022, mientras el gasto de defensa en 2022 de Irán era de 6.800 millones de dólares, el gasto de defensa de Israel ese año era de 23.400 millones de dólares. Es decir, 3 veces y media más que el gasto de defensa de Irán. El gasto de defensa de Arabia Saudita era de 75.000 millones de dólares, muy superior al de Israel, pero también muy superior, más de 10 veces el gasto de defensa de Irán, y obviamente no contemos con el gasto de defensa estadounidense, que era el mayor del mundo y que en ese año equivalía a 877.000 millones de dólares. Por eso es que Irán apela a grupos irregulares armados regionales como proxies, es decir, como aliados a través de los cuales ataca a sus enemigos a los que no se atreve a atacar directamente porque no quiere involucrarse en una guerra convencional con ellos, que por lo demás sería el único tipo de guerra que estaría en capacidad de librar Irán, ¿no? Porque además Estados Unidos tiene bases en la región, incluyendo en países vecinos de Irán, por ejemplo en Jordania, Irak, Kuwait, Bahrein, Qatar, Emiratos Árabes Unidos y Omán. Irán apenas tiene una presencia militar limitada en Siria. Y Estados Unidos e Israel tienen armas nucleares, armas con las que no cuenta Irán. Entonces, repito, sí, Rusia e Irán se han convertido en factores de inestabilidad en la región del mundo en la que están ubicados, pero no hay que exagerar su potencialidad para intentar justificar acciones como la elevación del gasto en defensa o, digamos, la apertura de nuevas bases de la OTAN en las inmediaciones de las fronteras de Rusia. Bueno, eso es todo por hoy. Nos vemos en el siguiente podcast.